Lo primero que olí fue orina mezclada con sangre seca. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el frío suelo de una celda sucia. Y por un segundo, pensé que estaba muerto. Afuera, los barrotes se cerraban de golpe. Los hombres gritaban como animales. Me ardían las muñecas por las esposas. Y solo una pregunta me atormentaba. ¿Cómo voy a explicarles a mis hijos que su padre fue arrestado por un crimen que nunca cometió? Soy conductor de Uber, trabajo 14 horas al día, solo para pagar el alquiler y comer. Y lo único que hice esa noche fue aceptar una tarifa incorrecta, porque cuando la policía abrió la puerta de mi coche, encontré algo que juro por Dios que nunca había visto antes. Y si me acompañas hasta el final, descubrirás no solo cómo esta prisión destruyó mi vida, sino también por qué nunca más podré confiar en nadie. Respira profundamente, porque con cada detalle que te cuento, te preguntarás, ¿qué pasaría si estuvieras en mi lugar? Nunca fui un hombre perfecto. Mi nombre es Alejandro Ramírez, tengo 44 años, y si vives en Jalisco, puede que te hayas cruzado conmigo sin siquiera saberlo. Nací y crecí aquí, en el campo mexicano. He trabajado desde los 14 años. He cargado cajas en el supermercado. He conducido camiones por caminos de terracería y he dormido con el estómago vacío incontables veces. Hoy soy conductor de Uber. No elegí esto porque me encanta conducir. Lo elegí porque era la única manera de llevar comida a la mesa después de perder mi trabajo en la construcción. Era la única manera de mantener a mis hijos en la escuela y a mi madre con los medicamentos que la mantienen con vida. La vida en la gran ciudad es despiadada. El alquiler se traga la mitad de mis ingresos, el tráfico nunca para y el sonido de las bocinas a veces me impide pensar en nada bueno. El calor se me pega a la piel, el olor a gasolina persiste en mi ropa. Es como si la ciudad me lo chupara todo. Tiempo, fuerza e incluso esperanza. Trabajo 14 horas al día. Duermo poco, como lo que puedo permitirme. Y sin embargo, parece que nunca me alcanza el dinero. Mi esposa está harta de que llegue a casa a las 2 de la madrugada, oliendo a sudor y café barato. Mis 2 hijos se duermen sin verme llegar. Pero sigo adelante, porque creo que si no me derrumbo, un día todo mejorará. Al menos eso es lo que me digo cuando duermo profundamente y siento una opresión en el pecho. Y esa noche parecía una noche normal. Acababa de dejar a un pasajero en el centro cuando la aplicación me maoe. Indicó otro viaje. Estaba cerca, de camino a casa. Última carrera de la noche, pensé. No tenía ni idea de que sería la última carrera de mi vida, tal como la conocía. Recuerdo el extraño silencio de aquella calle. Recuerdo el asiento del copiloto aún caliente del viaje anterior. Y recuerdo una sensación que nunca antes había sentido. Un peso en el pecho. Como si algo me gritara que me alejara de allí. Pero no fui. Acepté la carrera. Cuando ese hombre se subió a mi coche, el olor a pólvora llegó. Incluso antes de que la puerta se cerrara, era un ruido metálico y casi me quemaba la garganta. Mi corazón se aceleraba y me sudaban las palmas de las manos sobre el volante. No miré atrás. Simplemente seguí la ruta que indicaba la aplicación, rezando en silencio. Pero algo dentro de mí gritó: deberías haberte dado la vuelta ahora. Lo que no sabía es que cada segundo de ese viaje me empujaba directamente al frío suelo de esa celda. Y cuando la policía abrió mi coche, lo que encontraron en el asiento trasero me marcaría para siempre. La puerta se cerró de golpe y el silencio dentro del coche se hizo más pesado que el calor de la calle. Solo podía oír su respiración. Corta, rápida, como alguien que acaba de correr o tiene miedo de ser atrapado. «Buenas noches», murmuré. Nada. Ni un gesto. Ni una mirada. En el retrovisor, apenas podía distinguir el contorno de su rostro. Barba incipiente, la gorra calada hasta las cejas. Las luces de la calle se filtraban lentamente a través del cristal, ocultándole la mitad del rostro. En su regazo, la bolsa negra reposaba sobre su pecho. Pesado. Muy pesado. Con cada badén que pasaba, oía algo que se movía dentro. Metal. Cristal. No lo sabía. Pero sabía que no era ropa. Y ahí fue cuando empezó el olor. Al principio, débil. Luego, tan fuerte que me atragantó. Olor a pólvora mezclado con algo metálico.
ferroso, como sangre. Mi corazón se aceleró. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante. Yo, Alejandro Ramírez, conductor de Uber, padre de 2 hijos, atrapado allí, entre el miedo y la obligación de continuar el viaje. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Cancelar el viaje y dejar al hombre en medio de la calle? ¿Y si iba armado? ¿Y si creía que sospechaba de él? Miré la aplicación. 18 minutos de viaje. Cada minuto parecía 1 hora. ¿A dónde vas, amigo?, me atreví a preguntar. Silencio. ¿Estás bien?, insistí. Fue entonces cuando levantó la vista y me miró a los ojos por el espejo retrovisor. Una mirada vacía, sin miedo, sin ira, sin nada, como si ya hubiera renunciado a la vida o estuviera dispuesto a hacer algo que ni yo quería imaginar. El sonido de su respiración se hizo más pesado. La calle parecía más oscura. Cada semáforo me advertía que parara y saliera del coche. Pero no me detuve. ¿Por qué? Respóndeme. ¿Qué harías? ¿Dejar caer al pasajero? ¿Llamar a la policía? ¿Seguir conduciendo y fingir que todo está bien? ¿Qué pasaría si la elección equivocada te costara la vida? Sigue el camino. El silencio solo se rompía, con el sonido de la bolsa golpeando el asiento en cada giro. Hasta que doblé la última esquina del barrio indicado. Vi las luces azules parpadeando en el siguiente bloque. Sirenas, policía bloqueando la calle. Antes de que pudiera decir nada, el hombre abrió la puerta, tiró su bolso en el asiento y corrió hacia el callejón sin mirar atrás. Me quedé paralizado. El coche estaba aparcado, la puerta abierta y la bolsa allí. Segundos después, un coche de policía se detuvo a mi lado. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Iba a pasar de conductor a prisionero en menos de 5 minutos. El coche patrulla se detuvo a mi lado con tanta fuerza que el portazo me dio un vuelco en el pecho. El reflejo de las luces azules y rojas invadió el coche como cuchillas, destellando en mi cara, cegándome durante unos segundos que parecieron eternos. 2 policías bajaron con sus armas desenfundadas. El sudor me corría por la frente, pero el miedo era tan fuerte que sentí como si me hubieran dejado sin aire. Manos. ¡Al volante! ¡Ahora!, gritó uno de ellos. Me quedé paralizado. Mis dedos aferraban el cuero desgastado del volante con tanta fuerza que podía sentir su textura áspera desgarrándose en mi palma. ¿Qué pasa? Mi voz se quebró, delgada, casi infantil. ¡Sal del coche! ¡Despacio!, gritó el otro. Sin darme cuenta, estaba de rodillas sobre el asfalto caliente. Sentía la aspereza del suelo arañándome la cara, el amargo sabor a polvo y hierro. Sangre, invadiendo mi boca. El sonido de las sirenas se mezclaba con los gritos de la radio. Todo daba vueltas. Pero yo sabía una cosa. La bolsa estaba en el asiento trasero. Y fue por ella. «¡Esa bolsa no es mía!», grité. Mi voz se perdió en el caos. Le rompieron la cremallera. El golpe seco resonó en el pesado silencio. Y entonces llegó la maldición del oficial en voz baja. «¡Carajo!». Dentro de la bolsa, una pistola brillando a la luz de la sirena, y paquetes negros, envueltos con cinta adhesiva. Nunca había visto eso en mi vida. Nunca. ¿De quién es? «¿Este?», me gritó el policía en la cara. «No es mío. El que estaba aquí se escapó». Pero nadie me escuchó. O mejor dicho, nadie quiso escucharme. Me levantaron a la fuerza, retorciéndome los brazos hasta que me crujieron los hombros. Las esposas me apretaban las muñecas como dientes de hierro. Me arrojaron a la parte trasera del coche patrulla como si fuera basura. Mientras el coche aceleraba, jadeaba. Cada curva era un puñetazo en el estómago. La sirena, dentro y fuera del coche, parecía gritar: «¡Estás acabado!». Y lo que más dolía no era el miedo, era la injusticia. Solo soy otro hombre pobre, Alejandro Ramírez, motorista de Uber. Les fue más fácil culparme a mí que buscar al verdadero culpable. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Esa mezcla de ira e impotencia? ¿Ese nudo en la garganta porque sabes que tienes razón, pero nadie quiere escucharte? Pensé en mis hijos, en mi madre. Pensé en mi esposa contestando el teléfono y oyendo que estaba en la cárcel. ¿Cómo les explicaría esto a los niños? A cada segundo, la sirena sonaba más fuerte. El coche se sacudió. Y supe lo que me esperaba en la comisaría. No era solo una célula.
Fue el comienzo de la peor pesadilla de mi vida. La comisaría tenía un olor que nunca olvidaré. Era una mezcla de cloro barato, sudor viejo y óxido húmedo. Cada paso que daba en el pasillo resonaba como si el edificio entero me tragara. Me empujaron a una silla de hierro. Me apretaron las esposas y me quemaron las muñecas. El policía que tenía delante no me miró como un hombre. Me miró como caso cerrado. ¿Nombre? Alejandro Ramírez. ¿Edad? 44. ¿Profesión? Conductor de Uber. Lo escribió sin siquiera levantar la vista, como si mi historia no importara, como si ya me hubieran condenado antes de decir una palabra. ¿Dónde conseguiste la bolsa?, preguntó. Ya lo dije. No es mío, era del pasajero. Salió corriendo al ver a la policía. El policía se rió, una risa corta y seca. Siempre la misma excusa, siempre la misma excusa. Esas palabras resonaron en mi cabeza como el eco de un martillo. Mientras me llevaban a la parte trasera de la comisaría, cada golpe de sus botas en el suelo era como un reloj marcando el final de mi vida. El sonido de la llave girando en la puerta de hierro fue como un disparo. Y luego, la célula. Un cubículo húmedo, paredes desconchadas, un colchón más sucio que el suelo. En un rincón, 2 hombres me miraban en silencio. Uno con un tatuaje en el cuello, el otro con un corte reciente en la cara. Sin sonrisa, sin palabras, solo miradas vacías. Me senté en la esquina opuesta y me abracé las rodillas. El frío del suelo me subía por las piernas y me palpitaba la cabeza. Afuera, oía gritos, gente golpeando las rejas, pidiendo agua, rogando por el teléfono, coro de desespero que se metió en mi piel. Y en medio de todo ese caos, mi teléfono sonó en mi mente. Mi esposa llamaba sin respuesta. Mis hijos preguntaban dónde estaba. Mi madre esperaba en el porche, sin saber que su hijo no volvería pronto. ¿Alguien me creerá? La respuesta parecía obvia. No. Pero esa misma noche, algo iba a suceder dentro de esa celda. Algo que nunca imaginé ver en mi vida. Y eso cambiaría todo. Pensé que lo peor había pasado cuando me arrojaron a esa celda. Pero me equivoqué, porque el verdadero infierno, todo empezó cuando él levantó la mirada y me reconoció. Tú. Su voz era baja, pero cortaba el aire como un cuchillo. Me quedé paralizado. El tipo del tatuaje en el cuello me miraba como si ya me conociera. Pero, ¿de dónde? Te conozco, chofer. Se levantó lentamente, con sus ojos oscuros fijos en mí. Estabas allí, esa noche. ¿Qué noche? Se me quebró la voz. No te había visto en mi vida. Sí, lo era. Sonrió de forma extraña, casi con demasiada calma. Y si estás aquí ahora, no es casualidad. Mi corazón se aceleró. El otro prisionero, el del corte en la cara, observaba todo en silencio, como si supiera más de lo que decía. No entendí nada. Alejandro Ramírez, hombre de familia, conductor de Uber. Y ahora, de repente, parte de algo que ni siquiera sabía que existía. Lo que había en la bolsa no eran solo drogas. Murmuró tan bajo que solo yo lo oí. Había algo que era para mí. ¿Para él? ¿Qué quieres decir? Crees que estás aquí por error, ¿verdad? Continuó. Pero alguien te metió en este coche por algo. Eso me heló la sangre. ¿Me habían utilizado? Antes de que pudiera preguntar más, los gritos resonaron desde el pasillo. Se oían llaves tintineando, pasos apresurados. La policía irrumpió en la galería y sacó a rastras a un recluso de la celda contigua mientras todos gritaban. En medio del caos, el tatuador se acercó a mi oído. Su voz era un susurro que quemaba más fuerte que un grito. Si quieres salir vivo de aquí, escúchame, y no confía en nadie. Las palabras se me quedaron grabadas en la mente. No sabía si era una advertencia o una amenaza. Pero en ese momento, entre el ruido de los bares cerrándose y los gritos apagados, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi arresto no fue solo un error policial. Era parte de algo mucho más grande. Algo que aún no entendía, pero que ya me tenía en el centro. Y lo que iba a descubrir al día siguiente cambiaría todo lo que pensaba sobre la inocencia y la culpa. No pude dormir esa primera noche.
El colchón era tan fino que el cemento parecía clavarse en mi espalda. Los gritos en el pasillo se mezclaban con el sonido de las gotas que caían de una tubería rota. Cada respiración agitada me recordaba que no estaba solo, y cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada del hombre tatuado mirándome desde la oscuridad. «¿Crees que estás aquí por error, verdad?», resonó su voz en mi mente. «Pero alguien te metió en este coche por algo». Razón. Esa palabra no salía de mi cabeza. Pensé en la bolsa, el olor a pólvora, el peso metálico golpeando el asiento trasero. ¿Y si no era casualidad? ¿Y si me había convertido en parte de algo mucho más grande, sin darme cuenta? Por la mañana, un guardia llamó a la puerta y tiró una bandeja al suelo. Arroz glutinoso, frijoles agrios y un trozo de pan duro. El olor me revolvió el estómago, pero el hambre prevaleció. Mientras yo comía, el chico con el corte en la cara se acercó lentamente. «No deberías hablar con él», señaló con la barbilla al hombre tatuado sin apenas mover los labios. «Es peor de lo que parece». «¿Peor cómo?», pregunté casi susurrando. «Solo que... peor. Créeme». Me reí. Una risa breve y nerviosa. ¿Cómo iba a confiar en alguien ahí? ¿Dentro? Las horas transcurrían lentamente. Cada minuto parecía una prueba para ver cuánto aguantaría antes de desmoronarme. El calor aumentaba. El aire se volvía más denso con cada respiración. El olor a humedad se me pegaba a la piel. Esa tarde me citaron para interrogarme. 2 policías me esperaban en una pequeña habitación sin ventanas. La luz del techo parpadeaba y silbaba. Sobre la mesa había una vieja grabadora y un fajo de papeles con mi nombre garabateado, Alejandro Ramírez. ¿Puede confirmar que usted conducía el vehículo donde encontramos la bolsa?, preguntó el hombre mayor. Sí, pero ya te dije que no era mía. Entonces, ¿de quién era? Del pasajero. Salió corriendo cuando te vio. El policía suspiró y me arrojó una foto delante. Era el mismo hombre que capturé esa noche, pero el pie de foto me dejó paralizado, buscado por asesinato y tráfico de armas. Mi corazón se detuvo. Si dijera que lo conozco, pensarían que soy cómplice. Si dijera que nunca lo he visto, me llamarían mentiroso. ¿Crees que puedes demostrar que estás diciendo la verdad?, preguntó el policía. Y allí, por primera vez, entendí. La verdad no importaba. Importaba quién tenía más poder para decir la mejor mentira. Regresé a mi celda sin respuestas, pero con una pregunta ardiendo en mi mente. Si ese hombre era buscado, ¿por qué se subió a mi auto? Esa noche, mientras el calor me sofocaba y los gritos resonaban por los pasillos, entendí una cosa. Alguien quería que yo estuviera allí. Y descubre quién. Cambiaría todo. Los días empezaron a mezclarse en nuestro interior. Sin reloj, sin ventana. Perdimos la noción del tiempo. Solo supe que era de día porque el calor subía y se me pegaba a la piel. Y supe que era de noche porque el silencio se convirtió en un coro de gritos ahogados y llantos ahogados. El hombre tatuado me observó todo el tiempo. No dijo mucho, pero cada vez que me movía, sentía su mirada clavada en mi espalda. El del corte en la cara, más tranquilo, me arrinconó mientras el guardia se alejaba. «Ten cuidado con él», señaló con la barbilla al hombre tatuado. «Dicen que ya ha matado gente aquí». No sabía si creerlo o si era solo para asustarme. Pero una cosa era segura, no había nadie de confianza. Estaba tratando de entender quién era quién cuando un sonido metálico interrumpió mis pensamientos. «¡Ramírez!», gritó un guardia. «Visita». Mi corazón se aceleró. ¿Visita? ¿Quién podría ser? Me llevaron a una pequeña habitación con un panel de vidrio en el centro. Al otro lado, mi esposa. Ojos rojos, cabello despeinado, con un aspecto más cansado que nunca. Detrás de ella, mis 2 hijos. Uno le agarraba la mano, el otro un papel arrugado. Puse la palma de la mano contra el cristal. Mi hijo mayor hizo lo mismo. «Papá», susurró con voz temblorosa. «Lo hicimos por usted». Levantó el dibujo. Era un coche. Dentro, yo, con una enorme sonrisa. Eso me destruyó. Porque, en la vida real, estaba al otro lado del cristal. Esposas en la muñeca. Rostro marcado. Mirada rota. «Papá, vuelve». «¿Pronto?», preguntó. Me tragué mis lágrimas.
Volveré, hijo. Te lo prometo. Mi esposa apenas habló. Lloró en silencio, hasta que entre lágrimas dijo en voz baja: dicen en la televisión que eres cómplice, que encontraron tus huellas en el bolso. Me quedé congelado. ¿Mis huellas dactilares? ¿Cómo fue posible? Nunca toqué esa bolsa. Yo creo en ti, susurró ella. Pero tendrás que demostrarlo. Cuando regresé a la celda, el hombre tatuado me miró y se rió. Linda familia, dijo con un tono que sonaba a veneno. Sería una pena que les pasara algo. Esa risa me dio más frío que cualquier valla. Y esa noche entendí. Mi lucha no fue solo para demostrar mi inocencia. Fue para mantener viva a mi familia. Lo que iba a descubrir al día siguiente me obligaría a elegir entre ellos y la verdad. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del hombre tatuado resonando en mi cabeza. Sería una pena que les pasara algo. La amenaza flotaba en el aire, silenciosa, invisible, pero afilada como un cuchillo en la garganta. El calor de la celda se me pegaba a la piel. El olor a humedad se mezclaba con el miedo. Cada paso en el pasillo parecía un presagio de fatalidad. Al día siguiente, me citaron para otro interrogatorio. La misma habitación, fría, sin ventanas, solo esa luz blanca parpadeante y la vieja grabadora sobre la mesa. Ramírez. El policía mayor me miró como si ya hubiera emitido un veredicto. Dijiste que nunca tocaste la bolsa. Nunca. Mi voz salió seca, casi sin fuerza. Tiró una foto sobre la mesa. Una huella dactilar ampliada. Esto es tuyo, ¿verdad? Se me revolvió el estómago. Lo fue. ¿Pero cómo? Eso no tiene sentido. Intenté argumentar. Ni siquiera sabía que existía esa bolsa hasta que apareció en el banco. El policía se inclinó hacia adelante. Tenía la mirada fría. Alguien te está utilizando, Ramírez. Pero necesitamos saber si eres pieza o jugador. Me fui más confundido que al llegar. Si mis huellas estaban en la bolsa, alguien las había puesto ahí a propósito. ¿Pero quién? ¿Y por qué? De regreso a la celda, el hombre con el corte en la cara se acercó nuevamente. Intentarán quebrarte, susurró rápidamente, sin mirarla directamente. Usarán a tu familia en tu contra. ¿Y tú? ¿Qué vas a probar? Pregunté. Dudó un segundo y bajó la voz. Conocí al tipo de la bolsa. No debería haber estado en tu coche. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo es que no debería ser así? Antes de que pudiera preguntar más, el guardia golpeó la valla. Ramírez. Abogado para usted. ¿Abogado? Ni siquiera tenía dinero para eso. Me llevaron a una habitación pequeña. Al entrar, vi a un hombre con un traje barato pero de mirada firme. ¿Alejandro Ramírez? Extendió la mano. Me llamo Ernesto. No soy tu abogado oficial. Vine porque alguien me pidió que te ayudara. ¿Quién? Pregunté. Dudó. Un pesado silencio llenó la habitación. Eso no lo puedo decir ahora. Me dio un vuelco el pecho. Si alguien me pagara un abogado, ¿quién era? ¿Y qué querías a cambio? Ernesto se inclinó hacia adelante. Su voz se convirtió en un susurro. Lo que había en esa bolsa no solo era ilegal, era personal. Y si quieres salir de aquí con vida, tendrás que elegir cuidadosamente en quién confías. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se levantó y se fue, dejando un silencio más ensordecedor que cualquier grito de prisión. Y me quedé allí, solo, con una certeza. El agujero era mucho más profundo de lo que imaginaba. Y la verdad, la iba a descubrir al día siguiente. Me tiburón. Obligaría a enfrentarme a alguien que nunca pensé que volvería a ver. Pensé que me había quedado atrapado por culpa del pasajero equivocado, pero esa mañana me di cuenta de que el agujero era mucho más profundo de lo que había imaginado. El guardia abrió la puerta y me condujo por un pasillo estrecho. Las paredes descascarilladas, el olor a moho y sudor rancio, se me atascaron en la garganta. Mis pies descalzos rozaban el suelo áspero. No sabía a dónde iba, hasta que se detuvieron frente a una puerta de hierro. Adelante. La puerta se cerró con un crujido tras de mí. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por una lámpara colgante, que se mecía ligeramente con el viento del ventilador roto. Y en la esquina, sentado en una silla, allí estaba,
El hombre con la bolsa. Todo mi cuerpo se congeló. Tú. Mi voz salió en un susurro ronco. Tú me pusiste aquí. Se levantó lentamente. La misma gorra, la misma barba. Pero ahora, sin miedo. Ramírez. Su voz era demasiado tranquila, casi fría. No quería que fueras tú. ¿Cómo es que no querías que fuera yo? Grité. Destruiste mi vida. Respiró profundamente, como quien lleva un peso que no puede soltar. Necesitaba un coche limpio. Eso es todo. No sabía que te culparían. ¿Qué había en esa bolsa? Pregunté con la garganta seca. Silencio. Algo que no se suponía que debías ver. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió. 2 policías entraron y lo sacaron a rastras. Pero justo antes de irse, giró la cara y me habló en 1907, voz baja, solo a mí. Si quieres salir vivo de aquí, pregunta por el nombre Coronel. Coronel. El nombre resonó en mi cabeza como un disparo. ¿Quién era el coronel? Cuando regresé a la celda, el hombre tatuado me miraba con una media sonrisa. Una sonrisa que parecía saber demasiado. Entonces, ya sabes sobre el coronel. Se me heló la sangre. ¿Quién es él? Yo pregunté. La persona que realmente dirige todo esto. ¿Y dónde está él? Más cerca de lo que piensas. Sus palabras me conmovieron. Por primera vez, comprendí que mi arresto no fue un error. Fue una trampa. Alguien estaba usando mi auto, mi vida, mi familia, para encubrir algo mucho más grande. Y si quería salir de allí, tendría que descubrir quién era el coronel, antes de que el coronel me encontrara primero. ¿El problema? Cada pista que encontraba me llevaba a un secreto que podría destruir no solo mi vida, pero todo lo amaba. Y la siguiente pista vendría de donde menos lo esperaba, de mi propia familia. A la mañana siguiente, un guardia llamó a la puerta y me llamó a la sala de estar. No esperaba a nadie. Mi esposa había dicho que no podría venir hasta la semana siguiente. Entonces, ¿quién era? Cuando entré en la habitación, mi corazón se detuvo. Mi mamá, pequeña, frágil, con un pañuelo atado a la cabeza. El mismo pañuelo que llevaba en el hospital. Mamá, mi voz se quebró. ¿Cómo llegaste aquí? Me reuní con tu primo Javier. Su voz tembló. Dijo que necesitaba hablar contigo también. Javier. Apenas habíamos hablado desde que se metió con gente mala años atrás. No recordaba la última vez que confié en él. Mi madre abrió su bolso y sacó algo doblado. Lo colocó sobre el mostrador de cristal, una foto antigua. En la foto, el hombre de la bolsa, más joven, imberbe. Y, a su lado, Javier. Mi mundo se detuvo. ¿De dónde es esta foto?, pregunté sin aliento. Lo encontré en la habitación de Javier. Ella respiró profundamente. Dijo que era cosa del pasado. Pero cuando vi las noticias hablando de su arresto, las lágrimas ya llenaban sus ojos. Alejandro, ¿este hombre es parte de tu familia? No sabía qué responder. La imagen quedó grabada en mi mente. Mi primo, vinculado al pasajero que destruyó mi vida. Mi propia sangre en medio de la conspiración. Mamá, escucha. Necesito que salgas de aquí. Mi voz se volvió firme. Vete a casa. Cierra las puertas. No se las abras a nadie. Alejandro, gritó ella. ¿Qué está pasando con nuestra familia? Puse mi mano sobre el cristal. Lo averiguaré, pero necesito que confíes en mí. Ella asintió. Sus ojos quedaron grabados en mi memoria cuando se fue. Cuando regresé a mi celda, el hombre tatuado me esperaba. La misma sonrisa torcida. La misma mirada que parecía saberlo todo antes que yo. Entonces, ¿finalmente juntamos las piezas?, dijo él. Coronel. Javier. El hombre de la bolsa. Todo forma parte del mismo juego. ¿Cómo lo sabes?, pregunté sintiendo que se me helaba el estómago. Se acercó lentamente. Su voz era casi un susurro. Porque ya trabajaba para el coronel. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque tú también lo harás. Si quieres salir de aquí con vida. Todo mi cuerpo se congeló. No trabajo para criminales, respondí. Él sonrió. Una sonrisa fría. Ve a trabajar, o tu familia pagará la cuenta. En ese momento entendí. Mi inocencia ya no importaba. Ya me arrestaron, dentro y fuera de la prisión. Y lo que iba a averiguar sobre el coronel
cambiaría mi vida por completo. Después de esa visita ya no pude quedarme quieto. La cabeza me daba vueltas sin parar. El hombre de la bolsa, mi primo Javier, el coronel. Si todo esto estaba relacionado, no era solo víctima de un error. Yo era una pieza de un juego más grande. Pero, ¿cómo descubrir la verdad desde el interior de una célula? La única pista que tenía era el hombre tatuado. Sabía más de lo que dejaba entrever, y parecía disfrutar viéndome sufrir. Esperé el momento oportuno. El corte en su rostro estaba dormido. El pasillo estaba en silencio. Me acerqué lentamente. ¿Qué quieres a cambio? Yo pregunté. Sonrió. Esa sonrisa torcida que nunca llegaba a sus ojos. Quiero ver si puedes soportar escuchar. ¿Sobre el coronel? Sobre todo. Pero te advierto. Saber demasiado aquí puede matarte. Tragué saliva con fuerza. Dímelo de todas formas. Se apoyó contra la pared y comenzó a hablar en voz baja, como si incluso las paredes pudieran oír. Coronel no es un nombre, es un apodo. Este tipo controla la mitad del tráfico de armas aquí. Nunca aparece, nunca se ensucia las manos. Lo hace, todo usando a gente como tú. A la gente le gusto, repetí. Conductores limpios, sin antecedentes penales. Nadie sospecha. ¿Crees que fue mala suerte recoger a ese pasajero? Rió. Nada es casualidad. Si estás aquí, es porque alguien te puso aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y mi primo? Javier, ¿qué tiene que ver con esto? El hombre tatuado guardó silencio un segundo. El silencio más pesado de mi vida. Javier ya ha realizado trabajos para el coronel. Y si estaba con ese hombre, era porque ese trabajo era grande. Mi corazón se hundió. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, intentando entender si era ayuda o amenaza. Se acercó, con sus ojos fijos en los míos. Porque vas a tener que escoger, Ramírez, entregar a tu primo, o proteger a tu familia. Sus palabras me aplastaron. Donar sangre o perder sangre. Antes de poder responder, los gritos resonaron por el pasillo. Pasos apresurados, llaves cayendo al suelo. ¿Qué está sucediendo?, yo pregunté. El hombre tatuado volvió a sonreír. Una sonrisa fría, casi alegre. Creo que tu respuesta tendrá que esperar. De repente, un fuerte estruendo sacudió la prisión. Explosión. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El sonido de las alarmas resonó en el aire. Los reclusos gritaban. Los guardias corrían. El metal chocaba contra el metal. Y me di cuenta de que, en medio de ese caos, mi oportunidad de salir con vida apenas había comenzado. El sonido de la explosión aún resonaba en mis oídos mientras el humo llenaba el pasillo. El olor a pólvora y hormigón quemado se mezclaba con gritos y pasos corriendo en todas direcciones. Oscuridad. La única luz provenía de las chispas en los cables cortados del techo. Cada destello iluminaba rostros desesperados, pegados a las rejas, con los brazos extendidos, aferrándose a cualquier cosa. O a cualquier persona. El hombre tatuado se acercó a mí con una sonrisa que me dejó congelada. Es ahora o nunca, Ramírez. ¿Quieres vivir? Sígueme. ¿Por qué debería? ¿A seguirte?, grité, intentando oír mi propia voz en el caos. Porque yo sé lo que va a pasar en 10 segundos, y tú no. Antes de poder responder, la puerta de la celda se abrió sola, con un crujido metálico. La explosión rompió el mecanismo de la cerradura. Los prisioneros salieron en masa, algunos peleando entre sí, otros atacando a los guardias atónitos. El hombre tatuado me tiró del brazo. Si te quedas aquí, morirás. Si vienes conmigo, quizá vivas. No confiaba en él, pero tampoco confiaba en nadie. Corrimos por el pasillo lleno de humo. Pasamos junto a cuerpos caídos, algunos inconscientes, otros en mal estado. El sonido de disparos resonó afuera. ¿A dónde vamos?, pregunté jadeando. Al único lugar seguro, donde el coronel no manda. ¿Y esto dónde está? Ya verás. Pero tienes que confiar en mí. Por ahora. Por ahora. Esas dos palabras seguían martilleando mi cabeza. Doblamos una esquina y casi chocamos con 2 guardias armados. El hombre tatuado reaccionó primero. Le lanzó un trozo de tubería a uno de ellos en la cara, empujándome hacia atrás.
El segundo levantó su arma, pero un recluso lo derribó por detrás antes de que pudiera disparar. Todo el pasillo se convirtió en una zona de guerra. Gritos. Sangre. El sonido metálico de las barras al golpear el hormigón. «¡Ramírez, corre!», gritó el hombre tatuado. Corrimos hacia una escalera de servicio. Subimos 2 pisos, tropezando con escalones rotos, hasta que nos detuvimos frente a una puerta metálica. Le dio una patada fuerte, y salimos a una terraza abierta. El cálido viento nocturno me azotó la cara. Era el primer aire fresco que sentía en días. Desde arriba, vi luces rojas parpadeando en la calle. Llegaban coches de policía, helicópteros sobrevolando. La ciudad parecía respirar caos, al igual que la prisión. «Nos separaremos a partir de aquí, Ramírez». El hombre tatuado me miró seriamente por primera vez. «Si quieres respuestas, busca a Javier. Él sabe dónde está el coronel». «¿Y tú?», yo pregunté. «Voy a ir a por otra deuda, pero nos volveremos a ver». Él saltó primero, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé solo en la terraza, con el corazón latiéndome en la garganta. Y por primera vez me di cuenta de que mi libertad no iba a venir de la policía. Vendría de la verdad que mi propia familia estaba ocultando. El sonido de la explosión todavía resonaba mientras el humo comenzaba a llenar la celda. Se oían gritos por todas partes. Las puertas se cerraban de golpe. Los guardias corrían. Las sirenas sonaban. Toda la prisión se había convertido en un infierno. «¡Quédate detrás de mí!», gritó el hombre con el corte en la cara. Apenas podía respirar. El polvo y el humo me quemaban la garganta. El hombre tatuado, sin embargo, parecía demasiado tranquilo, como si ya supiera lo que estaba pasando. «Esto no es casualidad», dijo con una media sonrisa. «Es el coronel». «¿De qué estás hablando?», grité tosiendo. «Bienvenido al juego, Ramírez». Antes de que pudiera preguntar, la puerta de la celda estaba rota. Entró un grupo de encapuchados, armados con fusiles. No eran guardias. «¡Levantarse!», ordenó uno de ellos apuntándome con el arma. «¿Quién eres?». «Somos tu salida, o tu sentencia. Decídete rápido». No tuve opción. Levanté las manos y me empujaron al pasillo, que ahora era un caos absoluto. Prisioneros corriendo, guardias heridos, humo por todas partes. El sonido de disparos y alarmas entremezcladas era ensordecedor. «¿A dónde vamos?», pregunté intentando seguirle el ritmo. «¡Silencio!», gritó el hombre encapuchado. Bajamos por una escalera lateral que conducía a un túnel de mantenimiento. La luz de la prisión se desvaneció, dando paso a un pasillo oscuro y húmedo. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. Abajo, el hombre tatuado se acercó a mi oído y susurró. «Recuerda lo que dije. Nada es coincidencia». ¿Habían planeado esto?, pregunté casi sin aliento. «No nosotros». Él sonrió. «Él». Y señaló hacia adelante, donde una sombra se destacaba en la oscuridad del túnel. Una voz profunda resonó, baja y firme. «Alejandro Ramírez. Finalmente nos encontramos». Mi corazón se detuvo. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. La figura se acercó, su rostro iluminado por la tenue luz del túnel. «Me llaman coronel». Me quedé sin aire. El hombre detrás de todo esto estaba justo frente a mí. «¿Por qué yo?», susurré. Él sonrió, una sonrisa tranquila y peligrosa. «Porque eres el único que puede sacarme de aquí con vida». No sabía si correr, luchar o aceptar. Pero una cosa sí sabía. A partir de ese momento, no. Hubo vuelta atrás. Nunca imaginé que mi oportunidad de salir con vida de esa prisión vendría del hombre que arruinó mi vida. Coronel. El nombre que resonaba en los pasillos del crimen ahora tenía rostro, y me miró como si me conociera de toda la vida, como si fuera solo una pieza más de su tablero. «¿Quieres vivir?», preguntó, y su voz profunda resonó en el túnel. «Quiero demostrar que soy inocente», respondí. «Una cosa no excluye la otra». Su sonrisa era fría. «Pero primero, tenemos que salir de aquí». El túnel que recorrimos era estrecho y húmedo, iluminado por luces tenues que parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. El sonido de las sirenas se mezclaba con el eco lejano de disparos y gritos. «¿Por qué yo?», yo pregunté. «¿Por qué me elegiste?».
Porque nadie sospecha de un hombre como tú. Ni siquiera lo dudó. Hombre de familia, antecedentes limpios, el escondite perfecto. ¿Escondite de qué? Se detuvo un momento y me miró fijamente. Su mirada era una advertencia. Por algo que vale más que el dinero y las armas juntos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había en la bolsa? Lo descubrirás si sobrevives hasta el final. Antes de preguntar más, una explosión sacudió el túnel. Trozos de hormigón cayeron del techo. Se oyeron voces detrás de nosotros. Guardias, probablemente. ¡Corre!, gritó el coronel. Atravesamos el túnel a toda velocidad hasta una reja al final. El hombre tatuado la rompió con una palanca improvisada. Al otro lado, por la noche, el aire fresco me engolpeó la cara, mezclado con el olor a humo y polvo de hormigón. Por primera vez en días, vi el cielo. ¿Hacia dónde vamos ahora?, pregunté sin aliento. El coronel señaló una vieja camioneta estacionada en la esquina de la calle. Esa es nuestra salida. Pero primero, necesitas saber algo. Se acercó un poco más. Su voz se convirtió en un susurro que me dio escalofríos. El hombre que te metió en esto no fui yo. Me quedé congelado. Entonces, ¿quién era? Tu primo, Javier. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi prima. El mismo que mi madre había visto con el hombre con la bolsa. Él te utilizó, Ramírez. El coronel continuó. Y ahora te perseguirá. Antes de que pudiera responder, los disparos comenzaron a resonar detrás de nosotros. Y me di cuenta que la fuga no era solo de la prisión. Era de mi propia familia. Corrimos por la calle estrecha, mientras los disparos rebotaron en las paredes. Cada disparo era como un trueno que me impulsaba hacia adelante. Me ardían los pulmones. Y el corazón me latía tan rápido que apenas sentía las piernas. El coronel subió primero al camión, el hombre tatuado que iba justo detrás, en el asiento trasero. Dudé un segundo. ¿No fue subirse a ese coche como saltar de una prisión a otra? «Anda luego, Ramírez», gritó el coronel. «O morir aquí». Me subí. El motor rugió y la camioneta aceleró por las oscuras calles de la ciudad. Las sirenas sonaban a nuestras espaldas. Los faros iluminaban la noche. Los neumáticos chirriaban en las curvas. ¿A dónde? ¿Vamos?, pregunté sin aliento. ¿Dónde escucharás la verdad? El coronel mantuvo la vista fija en la carretera. Pero si quieres irte, ahora es el momento. Me quedé callado. No sabía si confiaba en él, pero tampoco tenía nada que perder. Javier, hablé suavemente. ¿Por qué me haría esto? El coronel respiró profundamente, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Javier trabajó para mí durante años. Pero cuando robó lo que había en la bolsa, me traicionó. Te usó como cebo para desaparecer con la mercancía. ¡Mercancías!, grité. Casi muero por esto. No se trataba solo de mercancías. El hombre tatuado intervino por primera vez. Era información. Documentos que podían derribar a gente importante. Políticos. Jueces. Policías que consideras héroes. Todo estaba allí. El coronel asintió sin apartar la vista de la carretera. Javier pensó que podía venderlo al mejor postor, y usó su auto para distraerse. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas cruel. Entonces, ¿me arrestaron porque él quería?, yo pregunté. Exactamente. El coronel me miró rápidamente, serio. Y si quieres salvar a tu familia, tendrás que ayudar a atraparlo antes de que te silencie para siempre. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté, sintiendo el peso de la elección. El coronel frenó bruscamente en medio de la calle oscura. El coche patinó hasta detenerse, de lado. El silencio del motor solo hacía que el sonido de las sirenas a lo lejos pareciera aún más fuerte. Se giró hacia mí. Sus ojos eran fríos como espadas. Entonces tu familia será solo otro nombre en la lista de cadáveres que nadie investiga. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Nunca me había sentido tanto odio y miedo al mismo tiempo. Mi propio primo me dejó morir. ¿Dónde está ahora?, pregunté en voz baja y firme. Preparándose para huir del país, respondió el coronel. Pero no llegará muy lejos, si haces lo que te digo. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como un rayo. Cada calle me alejaba más de mi antigua vida,
y me empujaba hacia algo que nunca quise ser. Y en el fondo, yo sabía, para salvar a mi familia, tendría que ensuciarme las manos. El camión se detuvo en una calle desierta a las afueras de la ciudad. Almacenes abandonados, farolas parpadeantes, un silencio denso, el tipo de silencio que te advierte: alguien va a morir aquí. El coronel apagó el motor sin mirarme. «Está aquí», dijo, tomando un arma y ofreciéndomela. «Si quieres salir con vida, lo vas a necesitar». «No soy un asesino», repliqué, apartando el arma. «Nadie lo es, hasta que tiene que elegir entre matar o ser asesinado». El coronel abrió la puerta y salió. Me quedé quieto un segundo, pensando en mis hijos, en mi madre, en lo que quedaba de mí. Y luego fui tras ellos. Dentro del almacén, la escena parecía sacada de una pesadilla. Javier estaba allí, la misma sonrisa falsa de siempre, pero ahora con una pistola en la mano y la bolsa a los pies. «Primero», dijo, como si nada hubiera pasado, «sabía que te vería, tarde o temprano». «¿Por qué me hiciste esto, Javier?». Mi voz salió temblorosa. «¿Por qué me usaste?». Se rió, una risa amarga, casi triste. «Porque eras perfecto, sin antecedentes, conductor de Uber. Nadie sospecharía». «¿Qué hay en esa bolsa?», grité. Javier pateó la bolsa hacia mí. La cremallera se abrió con el impacto, dejando al descubierto papeles y un disco duro externo. El coronel cogió uno de los papeles. El símbolo del gobierno brillaba en la penumbra. «Documentos militares», murmuró el 1800. «Coronel, rutas de armas, nombres de funcionarios corruptos, gente que controla el país». Miré a Javier con incredulidad. «¿Arruinaste mi vida? ¿Por la corrupción?». «Arruiné el tuyo para salvar el mío», replicó Javier con los ojos enrojecidos. «¿Crees que es posible tener una familia limpia en este país sucio?». El silencio se rompió con el primer disparo. No sé quién disparó. Solo sé que el caos ha comenzado. El coronel se escondió tras una pila de cajas. Javier corrió al fondo del almacén. Y yo estaba en el medio. Cristales rotos, polvo en el aire, gritos mezclados con disparos. Hasta que vi a Javier corriendo hacia atrás. Corrí tras él. «¡Para, Javier!», grité. «Piensa en mamá». Hizo una pausa. Se giró hacia mí. Y en ese instante, lo vi todo en sus ojos. Miedo, arrepentimiento y odio. «No hay vuelta atrás, primo», susurró. «No para mí, no para ti». Y apretó el gatillo. El silencio después del disparo fue más fuerte que cualquier grito. El humo del disparo aún flotaba en el aire, fino, denso, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquel cobertizo. Vi a Javier en el suelo, con los ojos abiertos, respirando superficialmente. Y luego, nada. «Javier», susurré, arrodillándome a su lado. «¿Por qué hiciste eso?». Sus manos temblaban, cubiertas de polvo y sangre. Con un último suspiro, murmuró algo que apenas pude oír. «Solo quería salir con vida». Y luego, el silencio definitivo. El coronel se acercó lentamente. Sus pasos eran pausados. Tomó la bolsa con los documentos y me miró con monocentoía. Una media sonrisa. «Ahora lo entiendes», dijo, con una voz demasiado tranquila para el contexto. «Aquí afuera nadie es inocente». «Destruiste mi vida», murmuré, sintiendo que se me quebraba la voz. «Él usó a mi primo. Él usó a mi familia». «Te di lo que nadie da», respondió impasible. «Una oportunidad de sobrevivir». Antes de decir nada, las sirenas comenzaron a resonar afuera. Coches de policía bloqueando las calles. Helicópteros sobrevolando el almacén. «¿Y ahora?», pregunté sin saber si quería escuchar la respuesta. El coronel sonrió como si ya supiera el resultado. «Ahora, cada uno por sí mismo». Desapareció en la oscuridad del cobertizo, llevándose la bolsa y todos los secretos con ella. Cuando la policía allanó el lugar, lo único que encontraron fue a mí, arrodillada junto al cuerpo de mi primo. Manos ensangrentadas, mirada vacía, sin escapatoria. Me esposaron sin resistencia. Ni una palabra, ni una explicación. Porque, en el fondo, sabía que nada de lo que dijera cambiaría eso. En el coche, patrulla, mirando por la ventana sucia, vi la ciudad pasar en reversa. Las calles donde trabajaba,
las esquinas donde recogía pasajeros. Cada detalle parecía ahora un mundo aparte. Me acordé del dibujo de mi hijo, yo, sonriendo dentro del coche, y me pregunté si alguna vez volvería a sonreír realmente. En el fondo, una pregunta ardía en mi pecho. ¿Había todavía salvación para mí? ¿O esa prisión, dentro y fuera de los barrotes, había cambiado para siempre? No tuve respuesta, pero yo sabía una cosa. El coronel todavía estaba en libertad. Y, de una forma u otra, él me iba a buscar de nuevo. El sonido de las sirenas todavía resonaba en mi cabeza cuando la puerta del coche de policía se cerró. Miré por la ventana sucia y vi la ciudad pasar hacia atrás. Calles que una vez significaron trabajo, ahora parecían cicatrices. En mi regazo, sus manos esposadas aún temblaban. No sé si era de miedo o de ira. Javier estaba muerto. Coronel había desaparecido con la bolsa. Y yo era el único que quedaba para contar la historia. Durante el interrogatorio, nadie quería saber la verdad. Les fue más fácil declararme culpable y pasar página. Otra estadística. Otro pobre tras las rejas. Pero en el silencio de la celda, algo cambió en mí. No porque me sintiera culpable, sino porque, por primera vez, comprendí que la inocencia y la culpa son solo dos caras del mismo juego. Entré en esa prisión creyendo que era una víctima. Salí de allí sabiendo que tenía sangre en mis manos, aunque nunca apreté el gatillo. Y cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Javier. No como un enemigo, no como un traidor, sino como alguien que también fue aplastado por un sistema que jamás tuvo piedad de nadie. Hoy sigo conduciendo. Las mismas calles, los mismos semáforos, el mismo banco desgastado. Pero cada vez que sube un pasajero, miro por el espejo retrovisor y me pregunto, ¿será diferente esta vez? ¿O el próximo pasajero me arrastrará de nuevo al mismo infierno? La respuesta, nunca lo he hecho. Pero quizás lo hayas hecho. Si fueras tú, acusado injustamente, y descubrieras que el culpable era alguien de tu propia familia, ¿qué harías? ¿Entregarlo o protegerlo? Escribe aquí en los comentarios. Quiero saber quién está viendo. ¿Tendrías el coraje de hacer algo diferente de lo que yo hice? Si esta historia te ha mantenido enganchado hasta ahora, deja un me gusta. Demuestra que vale la pena seguir contando lo que las calles me enseñaron. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal. Porque en el 260 próximo vídeo te lo cuento. El pasajero que dejó un secreto en el asiento trasero de mi auto. Y créeme, no estás listo para escuchar lo que fue.